El tema que voy a compartir nace el año pasado cuando en el CELAN decidimos plantear el tema de la sinodalidad como una guía para la reflexión. Y se tomaron dos textos, el de Gali y uno mío, y sobre ese contexto trabajamos a la luz de América Latina. Por eso los dos primeros puntos son simplemente introductorios y luego pasamos a la parte en la que me quiero centrar. Pueden ir siguiendo el texto, voy a ir indicando en los parágrafos los que me detenga un poco más que otros, ¿no? Solo a manera de anécdota al inicio para ubicar esta conexión entre Francisco, el concilio, el espíritu que él quiere pues traer. Es bueno recordar que el cardenal Suenens habla de una revolución copernicana y sitúa a esta visión conciliar a partir del bautismo y dice ya no de la jerarquía. Un comentario importante fue el de Joseph de Smet, quien usa esa figura que Francisco retoma de la pirámide invertida y de esa manera pues reubica otra vez la teología del pueblo de Dios como la base, ¿no? Y un último anécdota es este que me parece a mí muy importante porque tiene una frase que Francisco usa y que a veces creemos que viene de América Latina, cuando el mismo cardenal Suenens le hacen una entrevista y dice que qué distinto es ver desde la periferia hacia el centro, y esto es algo que para Francisco representa una hermenéutica, una manera de situarse en la realidad, de interpretarla y de asumirla, ¿no? Esta inversión pues, de la pirámide en América Latina, que se da desde la teología del pueblo de Dios, es ambiental. Cuando digo ambiental, es que aunque se va tematizando muy posteriormente con los años, ya antes del concilio, pues hay muchos testimonios que desde las bases, desde las comunidades que fueron surgiendo, muy especialmente a través del método ver, juzgar y actuar que en las comunidades de acción católica, especialmente en estudiantes, se van extendiendo, pues se va haciendo ambiental este trabajo desde las bases. Un ejemplo, digamos, de cómo ha calado esto es que en Venezuela se hizo el concilio plenario, y es el concilio plenario local único luego del Vaticano II, donde se piensa toda la estructura eclesial. Y en el inicio del concilio, pues como en cualquier concilio, solo debían votar de manera deliberativa a los obispos, pero las mesas de trabajo estaban constituidas por todos, ¿no? Laicos, religiosos, clero, obispos, y se llegó a un acuerdo por el que lo que se discutía en las mesas se confirmaba luego por parte de los obispos. Una praxis que, digamos, fue novedosa. Y esto se encuentra en Medellín. El año pasado celebramos los 50 años y el documento de laicos es muy interesante porque los laicos llegaron con la mesa de trabajo llegó con un documento, pero no había ningún laico en esa mesa. En la plenaria los obispos devuelven el documento y les dicen a los laicos reúnanse, porque estaban dispersos en distintas comisiones según sus especialidades, escriban su documento y así sucedió y lo trajeron a la plenaria y se votó. Es decir, son experiencias en las que lo ambiental, lo contextual, posteriormente se va tematizando y se va sistematizando. De ahí que nosotros hablamos de una eclesialidad pues primera, en la que se va constituyendo ese pueblo de Dios, y una eclesiología posterior tematizada, en la que ya vamos poco a poco formulando mucho más allá de lo que se va viviendo. En este sentido, esa eclesialidad primera, ya antes del concilio, se basa en unas dinámicas colegiales, aunque la expresión no se tematizó. Y después vemos, a través de las distintas conferencias episcopales, lo que representa el CELAM como consejo que trabaja de manera muchas veces más ambiental que teórica o metódica sistematizada en esta misma dinámica, ¿no? En el punto número 9
hay algo que es interesante en el contexto también del modo de proceder de la Iglesia y la teología en América Latina. Víctor Manuel Fernández usa esta expresión, no la desarrolla mucho, pero la acuña y es muy interesante, sensus populi, ¿no? Y es para situar esa eclesialidad primera, porque la construcción de una conciencia comunal, de una identidad que pasa la individualidad o el mero interactuar entre individuos, es fundamental para entender el contexto eclesial latinoamericano. Otro ejemplo que surge muy interesante en Medellín. Al final de la asamblea, en la Eucaristía se autoriza que comulguen pues, los que estaban como observadores no católicos. Eso fue consensuado en la asamblea. Al día siguiente, por supuesto, viene un reclamo de Roma, ¿no? ¿Qué significa eso en el contexto cuando uno lee las actas y cuando uno va descubriendo el porqué, el discernimiento que hacen? Nuevamente, esta eclesialidad ambiental, el affectus que va orientando y que va generando procesos y dinámicas que luego llevan a unas conclusiones y resultados que no se esperaban al inicio. Es decir, un modo de proceder dentro de ese ámbito que hoy llamamos sinodal. El sensus populi tiene esta característica, pues, ¿no? Donde no se trata de una comunión entendida de modo vertical o ontológicamente gradada, sino relativa a la unidad y a la participación diferenciada de todo el pueblo de Dios y en función de la misión de la Iglesia. Es decir, el discernimiento y el actuar de este en conjunto está siempre con esa clave, en función de la misión de la Iglesia, no en función de la jerarquía. De manera que se van dando dos prácticas, ¿no? El discernimiento en conjunto y una praxis que nutre a ese discernimiento en conjunto que va constituyendo a esa totalidad de los fieles en pueblo de Dios. La sinodalidad por eso tiene esas dos dimensiones en el quehacer latinoamericano. No es constitutiva, pero es ante todo constituyente. Es decir, es un proceso y por tanto yo lo llamo un modo eclesial de proceder, donde el proceso marca no solo el resultado, sino el modo como se logra el resultado. Eso es lo propiamente sinodal en cuanto a modo de proceder. Ambientalmente, como he dicho, se va dando en distintas instancias, tanto en la eclesialidad como en la teología latinoamericana. O sea, es un modo para nosotros ambiental. En el punto 3, pues ya a partir del parágrafo 10, voy introduciendo esta expresión, un modo eclesial de proceder, ¿no? Llama la atención que no se puede entender este modo eclesial de proceder en Francisco sin hacer referencia a y presuponer primero a la conversión pastoral. La conversión pastoral como concepto se acuña en Santo Domingo. No proviene de Aparecida. Aparecida luego la retoma y ambas conferencias episcopales se inspiran en un texto de Medellín. En Santo Domingo se nos dice: la nueva evangelización exige la conversión pastoral de la Iglesia. Tal conversión debe ser coherente con el concilio, lo toca todo y a todos, y comienza diciendo, en la conciencia y en la praxis personal y comunitaria, en las relaciones de igualdad y de autoridad, con estructuras y dinamismos que hagan presente cada vez con más claridad a la Iglesia, en cuanto signo eficaz, sacramento de salvación universal. Santo Domingo número 30. Aparecida retoma esa inspiración y dice, hay que pasar de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera en el número 370. ¿Qué había dicho Medellín? Que estas otras dos conferencias sitúan en ese contexto temático. Medellín había dicho, hablando de la pastoral, la sacramentalidad y la pastoralidad de la doctrina, que había que superar el modelo basado en una sacramentalización con poco énfasis en la evangelización previa. Es decir,
la noción en la que hoy en día se trabaja pues ya más consciente, formal, tematizada, de ad gentes a lumen gentium. Eso ya aparece ambientalmente en Medellín. Y de manera de proceder que va generando esa eclesialidad hacia la eclesiología, en esa dinámica en tensión. En el punto 11, si la sinodalidad es un modo eclesial de proceder, entonces hay que situarse al interno de los procesos y las dinámicas que se gestan a través de modalidades participativas y decisionales. En la primera eclesialidad, que nos constituye en pueblo de Dios. Esto significa, primero, que todos somos capaces, en sus fidei, y estamos habilitados, dones y carismas, para construir consensos. Pero estos se alcanzan al ejercer una acción y trabajo eclesial en conjunto. Es una palabra muy latinoamericana, la pastoral. Cuando se piensa la primera vez a nivel de región, se usa esa expresión, pastoral en conjunto. Estamos hablando de no solamente una visión global, porque englobaba todo el continente, ¿no? Sino de un modo de proceder. No es juntos, no es en la unidad de las distintas individualidades y subjetividades, sino en la interacción recíproca, horizontal, en la que se va gestando el proceso. Una palabra muy rica en el contexto, pues, teológico-pastoral nuestro. Eclesial, entonces, en conjunto, que va informando la dimensión comunal de la conciencia a lo largo del proceso que va desde la formulación y realización de la consulta, pasando por la discusión, es decir, con construcción de convergencias, hasta llegar al consenso final y la toma de decisión. Landázuri Ricketts dice en ese contexto de Medellín, el cardenal Landázuri Ricketts, que hay que construir convergencias y dar dos expresiones, ¿no? Convergencias espirituales, convergencias proféticas. Es decir, ese affectus que se va gestando en la interacción fraterna, en el diálogo, en el compartir, en las actitudes que se van dando en el ejercicio del discernimiento, pero agrega proféticas. Es decir, respondiendo a la misión de la Iglesia en el contexto de realidades concretas, no a la necesidad que pueda tener una estructura eclesiástica por sí misma. De esta manera se sitúa en la línea, pues, de la pastoralidad del concilio. Este camino de construir convergencias llega entonces al consenso, pero el consenso implica elaboración y toma de decisiones. Y en esta tensión es donde se va dando esos ejemplos que colocaba, como aconteció en Medellín y como luego han sucedido en todas nuestras conferencias generales del episcopado. Pasamos al punto 14. A la luz, pues, de este itinerario, primero podemos decir que para Francisco, en este contexto que hemos visto, no hay sinodalidad si no se habilita por medio de la conversión pastoral. O sea, la sinodalidad no es simplemente para él un método que se puede poner en práctica y ya. Se habilita desde abajo, eso es la conversión pastoral. Desde esa habilitación se va gestando como proceso la sinodalidad, o sea que no podemos entender una sin la otra. En uno de los discursos a la curia, hablando de la reforma, coloca como precondición de la sinodalidad a la conversión pastoral. Y hay todo un itinerario, y esto es lo interesante del proceso en el que va entendiendo él la reforma. Va aprendiendo, va expandiéndola y va integrando. Empieza con la reforma de las mentalidades, conversión pastoral, inserción en el pueblo de Dios, y dice, de hecho, en muchas ocasiones, hablándole a la curia, pues la relación directa, personal con el pueblo de Dios es esencial, no es algo accidental. Es decir, es constituyente, y lo decía Landázuri Ricketts en Medellín, eso es lo que cualifica a la colegialidad, eso es lo que cualifica al ministerio episcopal. Y desde ese itinerario de reforma de las mentalidades por medio de la conversión pastoral, se va llegando entonces a la reforma de las estructuras. De manera que estamos viviendo un itinerario, un proceso, de la manera como él nos ha venido entonces diciendo. No hay una, situación en la que se van colocando etapas sin
saber en el marco de un proceso, de un itinerario, de un camino. La reflexión entonces sobre los modos de participación y el grado de incorporación de las distintas subjetividades eclesiales en la gestión de decisiones en la Iglesia a la luz de la diversificación del ejercicio ministerial. Pues Dario nos ha, a lo largo de su trabajo, ayudado mucho en esta sistematización precisamente, porque para nosotros este carácter en el que se va gestando las decisiones, se van construyendo las decisiones, son vinculantes al proceso de toma de decisiones. Lo que nos decía el profesor Planellas, el voto consultivo no es simplemente un voto accidental, auxiliar, aunque así teóricamente se pueda plantear. La vinculación es fundamental, sí, y eso implica reconocer la normatividad, es decir, la autoridad de las distintas subjetividades que participan. No es simplemente escuchar en cuanto a oír la voz de alguien para ser aconsejado, sino que el primer acto es reconocer que Dios habla a través y que el Espíritu se manifiesta en esas distintas subjetividades a través de distintos ministerios y dones. De esta manera es que se entiende entonces la conspiración de todos los miembros del pueblo de Dios y solo dentro de esa acción y no fuera de ella. En el número 15, lo vinculante no se logra entonces por la mera ocupación de espacios por parte de nuevos tipos de sujetos o por la transferencia de poder a otras subjetividades eclesiales, como tampoco asumiendo el parlamentarismo como modo de tomar decisiones eclesiales a partir de construcción de mayorías. Esta es una de las tentaciones, digo yo, que surgen en estos temas de la incorporación de subjetividades, porque no podemos responder al poder con el poder. No podemos sustituir un sistema de clericalismo por otro. Salió hace unos meses un comentario de una persona del mundo sajón diciendo, bueno, que había que nombrar mujeres cardenales para que entonces cambiara la curia. O sea, eso puede ser parte de un proceso que se dé y al final se verá, pero no es el sustituir poderes con poderes a través del cambio de subjetividades. No se trata de una transferencia de poder. Si precisamente lo que se quiere es superar el clericalismo, que se da en dos ámbitos, en el doctrinal y en el pastoral para Francisco. En el caso latinoamericano se da más en el pastoral, fuera de América Latina se da más en el caso doctrinal. No podemos entonces ahora simplemente mantener la estructura de esa manera sustituyendo a las subjetividades, porque no estaríamos respondiendo a la habilitación que da la conversión pastoral para que la sinodalidad sea realmente un proceso. Por eso se logra ante todo mediante el reconocimiento primero y la normatividad del tipo de subjetividad propia de cada uno en el marco de esa totalidad de sujetos que conforma el pueblo de Dios, ya que excluir a un tipo de subjetividad eclesial perjudicaría a la misión de toda la iglesia. A la base de esta visión está el modelo de una iglesia discípula misionera en la que la totalidad del pueblo de Dios es sujeto, no una parte. Si todos somos discípulos misioneros, esa dinámica de aprender, escuchar, aportar, discernir es en conjunto. Pero volvemos al tema de la normatividad. Creemos que las distintas subjetividades tienen la misma autoridad en el proceso de elaboración y por tanto la toma de decisión no puede ser distinta si yo he creído que Dios habla a través y en ese conjunto en el que ha participado quien toma la decisión. No es distinto. Eso implica una conversión otra vez pastoral, mi inserción dentro del pueblo de Dios como una subjetividad entre las otras subjetividades y con las otras subjetividades, en un camino en conjunto. El número 16, esto implica priorizar la escucha y el discernimiento antes que la interpretación y la proclamación. Generalmente partimos por la interpretación y la proclamación, por tanto el otro es un objeto que aprende, que no sabe.
cuando la prioridad está en la escucha y el discernimiento, que implica una acción recíproca y una construcción del conjunto y de una conciencia comunal. Y digo la palabra comunal porque en el caso pues, ambiental latinoamericano, y esto es muy interesante, uno lo ve en las comunidades, nadie se piensa de manera espontánea, con natural, sin el otro en su propio discernimiento. No es algo aprendido o que se gesta en un proceso forzado. Eso que es el bien de la comunidad, el bien común, es como un proceso sociocultural natural a la vez. Entonces no podemos separar, cuando vemos a Francisco, en la eclesiología de Francisco, esta dimensión sociocultural de una tematización posterior eclesiológica. Los actos de escucha y de discernimiento en conjunto denotan el carácter constituyente, no solo entonces constitutivo de la sinodalidad eclesial, por lo que esta no es un nuevo modelo eclesial, sino lo que hace posible a un modelo. Es la puesta en marcha de una eclesiogénesis continua que genera un modelo eclesial de proceder. Por ello, la esencia de la sinodalidad es un espíritu en lugar de un principio, como se ha desarrollado en muchos autores. En cuanto a modo de proceder, la sinodalidad destaca las relaciones y los procesos. Busca la unidad en la pluralidad y el todo en las partes. Podemos entonces mencionar, como han dicho autores como Routhier, que han insistido en esta dimensión, la escucha recíproca, el intercambio, la comunión, el compartir, la solidaridad, el deseo de llegar a un consenso, una convicción común. Esto supone relaciones impregnadas de respeto, de caridad, de humildad, de pobreza. Así es el espíritu sinodal. Y aquí ciertamente nos topamos con un problema. Esto no cae del cielo, esto se forma. Y cuando vamos a los seminarios, pues es lo que menos se forma. O sea, las actitudes no están dadas. Entonces estamos pensando en una reforma de las estructuras sin la reforma de las mentalidades, es decir, sin la conversión pastoral. Si no formo actitudes sinodales, no puedo llegar a una iglesia sinodal. Solo cuando empecemos a tocar las bases de los seminarios y por tanto a la vez las bases de las parroquias, cambiar el modelo parroquial, no habrá entonces sinodalidad. Medellín fue muy claro en esto. No duró mucho la praxis porque tuvimos la interrupción que Darío ayer nos comentaba, ¿no? La praxis que proponía Medellín es comunidad de comunidades. La parroquia no era el centro, se construía desde las periferias, las pequeñas comunidades. Las pequeñas comunidades insertas en la realidad social de cada ambiente contextual iban nutriendo una dinámica. La parroquia, en cuanto al centro, celebraba litúrgicamente, reunía, discernía el conjunto, es decir, una dinámica entre comunidades pequeñas y la parroquia como conjunto, como centro, pero en esa tensión. Eso es algo maravilloso donde se daba y que generaba toda una eclesiogénesis y que ubicaba en un contexto de horizontalidad y reciprocidad. Bueno, en Buenos Aires tienen la experiencia donde Gali está, por ejemplo, en las pequeñas capillas, en el marco de un conjunto mayor. O sea, esa manera de proceder, dice Medellín, es la manera fraterna de ser iglesia y es la manera en la que las personas se van formando como iglesia. Cuando uno trabaja, yo trabajo con inmigrantes centroamericanos y comienzan a salirse de la iglesia católica y buscan comunidades protestantes, uno cuando les pregunta, y bueno, ¿por qué estás yéndote a otra comunidad, una comunidad protestante? Y lo único que dicen no tiene que ver con cuestión de fe, no tiene que ver con la manera ni siquiera litúrgica, si les llega o no, el ambiente. No encuentro familia, no encuentro fraternidad, no me siento parte de, y eso es lo que me hace ir a otro donde me siento acogido, me siento parte, me siento persona. Ese es el gran problema. Entonces, si en los seminarios y en las parroquias no cambiamos los modelos, la sinodalidad no se da caída del cielo, se forma. Aunque la sinodalidad significa, en el punto 19, caminar juntos,
que repetimos siempre, solo se realiza al reunirse, y no solo al reunirse, sino al discernir juntos. O sea, el acto propiamente que realiza es este de discernir en conjunto. El proceso que pone en marcha no culmina ni se resuelve solo con el voto deliberativo de la mayoría o el principio de la mayor pars. Se ha de reconocer también la autoridad que puede tener el voto minoritario, sea consultivo o sea deliberativo, por medio del cual el espíritu también se puede manifestar a la luz del antiguo principio de la senior pars. Con esto quiero decir que muchas veces en las discusiones actuales se busca, sobre todo en sistemas democráticos, implementar un sistema simplemente de votación de mayorías, cuando lo que prima y cualifica en el caso de la sinodalidad al llegar a un consenso es el sentido eclesial y por tanto el sentido de iglesia en el que todos vamos participando y construyendo esa pirámide invertida como espiral hacia arriba. Es decir, que cuando se invierte la pirámide, que estamos todos en relación recíproca y horizontal, es que se puede entender la construcción desde ahí de una espiral, donde ya no estamos hablando de grados, sino de un crecimiento en las distintas instancias y distintos niveles, pero no una diferencia gradada que implique la decisión sobre simplemente la potestad, sino sobre la relación. Cuando uno pregunta en las comunidades si una decisión que se toma se debe acatar o no, la gente lo que dice, yo no me siento representado. Y no es un problema de votación. No dicen, bueno, si voté o no, si me consultaron o no. Es un problema del vínculo. O sea, alguna vez nos sentamos a discutir, a dialogar, a discernir eso, nunca me convocaron. Este es el tema que en las comunidades, como les decía, pequeñas, se da ambiental y contextualmente y es una enseñanza para nosotros a nivel de estructura. En el número 21, es así como la sinodalidad es ante todo un modo eclesial de proceder que parte de lo ambiental y no necesariamente tematizado, pues implica una construcción de la base que solo luego, cuando se ha construido el vínculo entre los sujetos, ha de formalizarse institucional y canónicamente. Lo primero entonces, y quizás lo más complejo y difícil, es la creación de este ambiente de acogida fraterna o affectus que habilite la apertura necesaria para el diálogo y la escucha. Es muy fácil convocar y dialogar, pero las personas no se sienten en una acogida fraterna para poder expresarse libremente y ser acogidas en lo que dicen. Entonces, no es simplemente convocar y sentarnos, es crear ese ambiente. En Medellín se dio algo maravilloso que es lo que fue logrando un proceso. La liturgia, el ambiente, las comidas, la interacción, los actos culturales, todo estaba integrado en temáticas diarias. Y eso es lo que se llamaba la ambientación. Y eso implicaba pues la creación de todo un espacio donde la gente poco a poco se iba abriendo. Eso es fundamental en un proceso sinodal. Este affectus ambiental se traduce en convergencias orgánicas. El resultado consensus fidelium será vinculante para toda la comunidad eclesial si se construye mediante una serie de convergencias que se produzcan a lo largo del proceso de discernimiento, que se da al caminar, reunirse y trabajar. Sobre esta base es que podemos elaborar decisiones o lo que se conoce, que el documento pues, que nos presentó Carlos decía, decision making, ¿no? En el que han de participar todos los fieles en razón del sensus fidelium. Al elaborar decisiones en conjunto se genera el vínculum communionis necesario para avanzar hacia la toma de decisiones. De este modo, el decision taking, como dice el documento, se ejerce en el marco de la comunio jerárquica y la comunio ecclesiarum, pero a la luz del sensus ecclesiae. Por lo que todas las subjetividades eclesiales deben vincularse al proceso de la elaboración de las decisiones o se rompería con la comunio fidelium. Esto es un criterio que nos ayuda a diferenciarnos del parlamentarismo, de la simple democracia por votos de mayoría, ese marco en el que está en juego la comunio fidelium y por tanto,
bueno, todo lo que se ha expuesto desde ayer hasta hoy, la recuperación de esa teología del pueblo de Dios. Para ir pues terminando, la consulta en el siguiente punto no puede ser el único ni el más importante referente para comprender los procesos sinodales, sino los actos de escucha y discernimiento en conjunto que animen al diálogo y permiten elaborar decisiones en conjunto en función del bien común. Lo vinculante se genera al involucrar a todas las subjetividades eclesiales en el proceso de toma de decisiones, pues se les reconoce en su estatuto teologal y serán representados por el sensus ecclesiae. Esto es lo que cualifica un proceso sinodal, ya que sin este elemento la toma de decisiones pudiera estar basada en un modelo eclesial piramidal, y es lo que se quiere superar, autocrático o monárquico, que no constituye a esa totalidad de los fieles en pueblo de Dios, constituyente y constitutiva. Si la sinodalidad no es constituyente, no nos hacemos pueblo de Dios. Lo que hablaba el ejemplo precisamente de los inmigrantes, ¿no? El voto pues deliberativo, el voto consultivo tienen que ser considerados en esa relación pues vinculante. Para terminar, la particularidad de la sinodalidad está en el mismo proceso o modo de proceder cuyo espíritu y método afectan y determinan el modo como se logra dicho consenso o resultado. Esto produce un cambio no solo en el resultado de lo discutido, sino también una conversión en la mentalidad de quien participa. La interacción entre la totalidad de fieles y las subjetividades eclesiales constituye al pueblo de Dios. Termino con un ejemplo muy bonito que sucedió en la parroquia en Caracas en la que vivo. Hace muchísimos años el párroco, teólogo moralista, hoy día obispo, colocó como directores de catequesis y director del coro a una pareja que ambos a la vez eran divorciados. Estamos hablando ya hace como unos 20 años. La comunidad comenzó un proceso de aprendizaje, porque al inicio empezaban, bueno, pero este es divorciado y además está casado con otro que es divorciado. El proceso se fue gestando a lo largo de un tiempo. Esa pareja hoy en día es una de las más queridas por toda la comunidad. Es decir, un proceso que implica muchas veces arriesgarse, pero que cualifica la calidad cristiana de una comunidad. Muchas gracias.